El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomando de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a los muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Y él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Y Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aunque este Evangelio que hemos escuchado es bastante escueto, podemos decir con sinceridad que dibuja vivamente las actividades de nuestro Señor Jesús en desempeñar su ministerio público. Vemos que el Señor Jesús predica en las sinagogas. Vemos que Él va de aldea en aldea. Vemos que Él toca a los enfermos, e inclusive a la suegra de Simón Pedro, San Pedro. Vemos que Él también trata de buscar tiempo para orar y comunicarse con Dios, para sentir la motivación, para sentir la energía espiritual de continuar siendo el Hijo de Dios encarnado, desempeñando su ministerio público. ¿Qué es el ministerio público de Jesús? Esto es el tiempo de los 3 años y medio en que Él estuvo predicando, sanando, curando y preparándose para su inmolación y martirio en la Santísima Cruz. Entonces, este Evangelio realmente dibuja la tremenda actividad que tenía Jesús. Como decimos en buen español, Él se desvivió para dar vida a la gente. Y vemos que en desempeñar esta tarea tan enorme de darle esperanza a un pueblo que estaba tan subyugado en aquel momento bajo la opresión de los romanos, vemos como Jesús tiene un trabajo muy peculiar que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, pero sí en el tiempo de Jesús era muy común. Él expulsaba a los demonios. Como le he dicho en varias ocasiones, cabalmente la semana pasada también hablamos sobre esto, pues justamente Jesús está expulsando esos espíritus inmundos, como dijo el Evangelio de semana pasada, esos agentes del príncipe del mal, príncipe de la mentira que es Satanás, expulsado de las personas que ellos habían poseído físicamente. Hay 2 clases de posesión satánica, y eso existe, aunque uno quiere negarlo. Está la posesión física
en que el demonio, uno de sus secuaces, diablos, entran en el cuerpo de la persona y trastorna a la persona en ciertos momentos, como si estuviera sufriendo de ataques epilépticos. Y por otro lado está la posesión diabólica espiritualmente hablando, en que va insertando en la cabeza de la persona muchas ideas equivocadas, trastornadas y pecaminosas para poder que la persona caiga en el pecado. Entonces Jesús sana a las personas de dos tipos de posesión diabólica. Como también le digo que en esa época en que vivía Jesús había muchas personas que sufrieron de muchos problemas psicológicos y mentales, igual que nosotros hoy en día. Desafortunadamente, nuestra sociedad en que estamos viviendo también está padeciendo una tremenda aflicción de enfermedad mental de todo tipo. Y eso se está manifestando triste y trágicamente en el incremento de suicidios en nuestro país. Tal vez uno piensa, no debe de hablar de esas cosas. Debemos y tenemos que hablar de esas cosas. Porque tenemos que ver por qué es que tantas personas están cayendo en esas aflicciones mentales, psicológicas y espirituales, cuando Jesús ya ha venido a salvarnos del mal. Cuando ya tenemos la redención de Jesús con su sangre derramada en la Santísima Cruz. ¿Por qué la gente sigue atormentándose y dejándose atormentar? Porque lastimosamente hay una correlación íntima entre el abandono de Dios, entre no acercarse al Señor y la enfermedad mental y psicológica y emocional. Hay muchas personas lastimosamente en nuestro país que se han entregado totalmente a la carrera de conseguir dinero o más o menos tener placeres de todo tipo y han abandonado cualquier noción de darle respeto y adoración al Señor Jesús y a Dios. Entonces, como consecuencia de todo este ambiente alejado al Señor, vemos como las personas cosechan esta nulidad en no tener nada. Cuando uno está centrado en Dios, a pesar de sus dificultades, problemas, debilidades y cruces y desafíos que tendrá que enfrentar, cuando uno está con nuestro Señor y está tratando de centrarse con Dios, a pesar de todas las amarguras y miserias, uno siente aliento y esperanza. Pero cuando uno está alejado de Dios, cuando uno ya no cree en Dios, cuando uno ya no toma a Dios en cuenta, entonces uno está dejándose como ser humano a caer en una tremenda desesperación frente a las dificultades, las miserias y los desafíos de la vida. Es un hecho sociológico de hoy en día que la mayoría de los suicidios hoy en día es entre las personas de 45 a 55 años de edad, que es bastante trágico esto, que anteriormente los suicidios eran más comunes entre las personas de 65 a 75 años de edad, pero ahora es más común entre las edades de 45 a 55 años de edad, porque las personas se han alejado de Dios. Las personas no han alcanzado las metas que ellos habían creado en sus mentes para lograr, y que las personas se sienten desesperadas, fracasadas y en su gran debilidad moral y espiritual, no acercándose a Dios, no tratando de encontrar en Dios el aliento, la esperanza de poder seguir viviendo, se matan. Los hombres por lo general utilizan la pistola y la mujer por lo general utiliza, tal vez me parece, el veneno, las píldoras. Sea cual sea el método de matarse, las personas tristemente, por estar muy alejados de Dios y insertados en sí mismos, cosechan este fracaso y este vacío. Por eso, amados hermanos, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra salud mental y emocional, que nosotros debemos siempre de estar muy allegados y muy vinculados, muy ligados y muy unidos con nuestro Señor. Es algo indispensable para nuestra felicidad. Otra cosa más que a mí me da mucha pena cuando yo veo a muchos viejitos por los caminos y cuando voy a ciertos lugares donde hay cierto número de gente ancianita, como todos nosotros ya que pasamos 65 años para edad para arriba, ya estamos ancianitos,
a mi parecer por lo menos, que la realidad es de que yo miro las caras de estas gentes. Cabalmente estaba yo con una persona ayer que me llevó a pasear a New Jersey, y mirando ciertos viejitos ahí, ay Dios, las caras todas arrugadas, gordísimos las personas, no bien cuidadas. Uno se pregunta cómo es que la persona a cierta edad cae en este debilitamiento físico que de repente corresponde a un debilitamiento mental y espiritual. Porque hay otro secreto de la vida que tenemos que tomar muy en cuenta. Hay dos realmente. Uno acaba su vida como no ha vivido. Eso estoy completamente convencido de esto. Uno muere como uno ha vivido. Si la persona ha tenido una vida durante todos los años, en especial cuando era joven, una vida alentada, una vida alejada de los vicios y del pecado, yo estoy hablando de múltiples pecados, vamos a enumerar todos estos, cuando la persona ya llega a cierta edad, en los 60s y 70s, esto reluce. La persona todavía está fresca, la persona todavía está vitalizada, la persona todavía tiene aliento para vivir y se ve más joven. Cuando la persona triste y trágicamente, esa es la tragedia hoy en día, que muchos jóvenes, cuando ya en sus 20s o sus 30s, tienen una vida completamente degenerada, de tomar, de cometer muchos pecados de la carne, de trasnochar, hacer muchas cosas indebidas. Cuando ya esa persona triste y trágicamente llega a sus 60, 70 o si alcanza la vida de repente a 80, ya esa persona está completamente aniquilada. Se ve muy, muy mal físicamente, porque el cuerpo reluce el estilo de vida que uno ha tenido cuando uno era joven. Y por eso es sumamente importante que nosotros los padres de familia, los abuelos y bisabuelos, tratemos realmente de guiar a nuestros hijos, ahora cuando son jóvenes, no cuando ya tengan 20 años de edad o 30 años de edad. Al contrario, cuando están en su adolescencia y sus 20s, es importante que uno trate de guiarlos a ellos por más difícil, por más oposición que ellos pongan, en especial en su adolescencia, porque eso va a marcar sus vidas cuando ya tengan en sus años 20 y 30 años de edad. Por eso nosotros no debemos de ninguna manera pensar que estamos en un país libre y que todo el mundo puede lo que les antoja. En nuestras casas debe de haber una disciplina no aferrada y dictatorial tiránica, desde luego eso no, pero una disciplina amorosa, pero siempre una disciplina donde la persona sabe lo que es bueno y donde la persona sabe lo que es malo. No quiero entrar en muchos detalles tampoco, pero conozco una amiga mía, una muchachita jovencita, que desafortunadamente por cometer varios errores con sus novios, ya cometió un segundo error con otro novio, pero no es novio, otro amiguito. Pues estos muchachos, en vez de respetar a la muchacha, Dios sabrá qué han hecho esos muchachos entre sí, y la muchacha solamente tiene 14 años de edad, pues ya lo están publicando en Facebook. Y eso también destruye tanto la reputación de las personas. Estamos viviendo en un mundo, estamos viviendo en un ambiente donde tenemos que proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. Anteriormente en las sociedades nuestras hispanas, ¿verdad?, había una tradición muy equivocada, disculpe que se lo diga, de que los hombres ya cuando tenían sus hijos de 18, 17 años de edad, los mismos padres de familia a veces llevaban al muchacho a un lugar para conocer cómo ser hombre. Esa es una equivocación tan grande. Pues hoy en día nosotros no debemos de actuar de ninguna forma en esta manera. Al contrario, debemos de proteger a nuestros varones y también a nuestras hijas, no solamente a las hijas nuestras, sino también a nuestros hijos y a nuestros nietos varones. No por el hecho que son varones ya pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos son tan frágiles como las hembras. Y por eso, amados hermanos, tenemos que estar al acecho
¿Qué es lo que están viendo? ¿Con quiénes están comunicando? ¿Con quiénes están comunicando ellos? En sus Facebook, también en sus cell phones, sus llamadas y todo lo demás. Aunque tal vez se enojen con nosotros y de repente pueden tener una cierta razón porque estamos entrometiéndonos mucho en la vida de ellos, al mismo tiempo ellos son nuestra responsabilidad. Y por eso tenemos que estar encima del asunto. No para faltarles el respeto de ninguna manera, pero para enseñarles y guiarles y corregirles en este mundo tan peligroso, tan maravilloso, pero tan complicado, máximamente a través de todo este mundo de comunicación. El Santo Padre ha dicho varias cosas que son muy graciosas. Dijo hace unos días de que Él es un desastre para la cuestión de la tecnología. Pero por otra cosa dijo una cosa muy interesante, un consejo muy importante, y esto fue lo siguiente, que los padres de familia no deben de tener miedo de una vez en cuando corregir a sus hijos pegándoles. Naturalmente, él dijo al mismo tiempo que no hay nunca que pegarle la cara a la persona, al niño. Hay que siempre corregirlos respetando su dignidad. Pero un padre de familia y una madre de fe no debe de tener miedo una vez en cuando es necesario e indispensable, de pegar a la criatura. Naturalmente, no como hacían nuestros abuelos y bisabuelos de antes, con esos látigos y con esos cinchos que le pegaban antes nuestras gentes, que era costumbre tan equivocada hace 100 años. Pero eso sí, de ustedes, los padres de familia, abuelos y abuelas, padrinos y madrinas y todo lo demás, debemos todos nosotros tener una idea clara cómo guiar a nuestros hijos, para disciplinar a nuestros hijos y nuestras hijas y evitar esos fracasos tan grandes que están surgiendo en nuestra vida, porque inclusive muchos jóvenes en su adolescencia también están cometiendo suicidio, porque también están alejados de Dios. ¿Y dónde van a encontrar a Dios estos adolescentes si no en sus propias casas, sus propias familias? Por eso Dios es verdaderamente nuestra salvación. Él verdaderamente es nuestra redención. Él verdaderamente es nuestro protector. Pero cuando nos alejamos de Él, viviendo una vida totalmente entregada, obsesionada por el lujo y por el dinero, entonces estamos abriendo el camino al poder del príncipe del mal, el príncipe de la oscuridad, el príncipe de la mentira y toda la secuela que pasa después como consecuencia de vivir alejados del Señor. Entonces en esta Santa Misa pidámosle a Jesús que nos dé a nosotros esa gran sabiduría y buen consejo para tener una vida santa, cristiana y orientada, vinculada y cimentada en una relación con Dios, nuestro único protector y nuestro único Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.